Hola, hola, Mica, ¿cómo estás? Buen día. Por favor, vamos a esperar un ratito a que Ya, Doc, ingresen el resto de tus compañeros. ya está bien. Gracias. Doc, Sí, le mandé el trabajo por su correo. sí, lo he visto. Mica esta mañana, creo, ¿no? Hace un ratito. Sí, sí. Sí, lo he visto. Ya después de la clase les voy a ir confirmando todo lo que me ha ido llegando. Ya está bien, Doc, muchas gracias. No, no, por nada. Jime, ¿cómo estás? Buen día. Por favor, vamos a esperar un ratito a que ingresen el resto de tus compañeros. Bueno, los que han ingresado, por favor, les voy a pedir que anoten su nombre en el chat de de la aplicación. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a manejar esta clase de la siguiente manera. Vamos a avanzar esta unidad temática 6, que mucho tiempo no nos va a tomar. No es tan cortita como los dos anteriores, sí, pero hoy día la concluimos. Y una vez que lo concluyamos en la misma clase de hoy, estimo la segunda parte, me voy a tomar para... estaba pensando que hagamos una retroalimentación para el día de nuestro examen, pero puede ser muy amplio aquello. En ese sentido, es que he elaborado un banco de preguntas hasta esta unidad temática, lo cual les voy a compartir una vez finalicemos esta unidad temática. Lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Nuestro examen va a tener como base ese banco de preguntas. Al margen de ello, les voy a volver a compartir todas las diapositivas hasta esta unidad temática que hayamos avanzado para que también pues tengan como que el contenido, ¿no? Las presentaciones de todo lo que hemos ido viendo en estas unidades temáticas, pero como les digo, como una guía para el día de su examen, un banco de preguntas del cual voy a elaborar las preguntas eh, para su primer parcial. Entonces, ahora vamos a avanzar esta unidad temática 6 y me voy a tomar el tiempo después para, por el grupo de WhatsApp, compartirles estos documentos que les estoy mencionando, las presentaciones en diapositivas de nuestras unidades temáticas hasta esta unidad 6 y un banco de preguntas, una guía sistematizada que les va a servir como base para su examen parcial también hasta esta unidad temática 6. Entonces, esta unidad temática eh, relacionada sí todavía con el tema de la argumentación, pero un poco también con el tema de del litigio, porque estamos hablando sí todavía de la argumentación, pero hablando ya de uno de los elementos esenciales o los que más se pueden percibir cuando uno está litigando, como es el auditorio. Y vamos a hablar de la argumentación como función del auditorio. A ver, hay un cambio, vamos a ver unas cuestiones previas. Hay un cambio
en la metodología de los procesos, por decirlo así, y quiero utilizar esa palabra metodología, y en nuestro contexto además que se ha ido dando en los últimos años, hay una tendencia de pasar todo a la oralidad. Una primera materia con la que se ha hecho eso ha sido materia penal, ya en los últimos años en materia civil, en materia familiar. Y si ustedes recuerdan, bueno, si ustedes han podido conocer un poco cómo es el procedimiento civil, hasta hace unos 6, 7 años era netamente escrito, tal vez algo de oral con audiencias, declaraciones testificales, pero todo escrito. En cambio ahora está más oralizado, toda vez de que hay una audiencia preliminar, una audiencia complementaria, en materia familiar también. Cuando una pareja se quiere divorciar, tiene que manifestar expresamente ante la autoridad judicial su intención de querer romper el vínculo conyugal. En ese sentido, hay un cambio, podríamos decir, en la metodología de los procedimientos, que es el cambiar del uso del expediente por el de la audiencia. Y cuando me refiero al uso del expediente, no quiero decir que se está suprimiendo este documento llamado expediente. De hecho, siempre lo van a ver porque todas las actuaciones procesales se van acumulando, se van adjuntando o costurando en un determinado cuadernillo. Pero a lo que me refiero es que estamos dejando de lado lo netamente escrito para pasar a lo que es la audiencia. Esto obviamente ha afrontado algunos problemas cuando ha habido estas reformas, en especial, y yo les digo porque en ese momento yo estaba trabajando como secretaria en juzgado público en materia civil, antes en un juzgado partido familia, eh, y es que había muchos abogados, excelentes abogados, sí, pero que al ser civilistas, pues no han tenido práctica en lo que es la oratoria o las audiencias, de manera de que presentaban escritos o memoriales excelentes, pero a momento de participar de una audiencia, pues no demostraban aquello. Porque no tenían esa práctica. Entonces, un primer problema, podríamos decir, con el que se ha confrontado esto es pues de que no todos estaban acostumbrados a la oralidad. Y no solamente los abogados, sino también las autoridades judiciales como directores de las audiencias, pues también han chocado con esto. Entonces, es importante conocer las ventajas que presenta la audiencia. La verdad ayuda bastante, principalmente cuando se quiere acelerar el proceso o que de pronto no acelerar, pero que sí no se extiendan por años y por años. Antes, por ejemplo, los procesos civiles duraban 5, 6, 7 años porque como todo era escrito, demoraba y demoraba, y aparte de ello, pues el juez, por ejemplo, para dictar sentencias, acumulaba los expedientes. En cambio, ahora, según el Código Procesal Civil, ya en audiencia complementaria está obligado a dictar resolución, es decir, ya de forma oral, la parte resolutiva de la sentencia. Entonces, hay, como lo ven en pantallas, el abordaje de la audiencia desde una concepción jurídica exige un previo posicionamiento referido a las bondades de la audiencia o también del expediente para una óptima aproximación razonable a la verdad. Hay que analizar las ventajas de cuál es hay que analizar cuáles son las ventajas de la oralidad implementada a los procesos, más que simplemente acumular escritos y escritos en un expediente. Lo que más puedo destacar es que los procesos ya tienen mayor celeridad, no se están cantando tanto porque cuando uno presenta un escrito, corre el traslado del juez a la otra parte, contesta otra vez en traslado, otra vez póngase a consideración. En cambio, todo eso en audiencia fácilmente se puede hablar se puede expresar incluso cuando el juez otorga el derecho a la dúplica, a la réplica. Eh, Ahora, la información que tenemos en los memoriales, en los escritos, no son susceptibles de ser sometidas a un real contradictorio. A ver, ¿qué quiere decir esto? Eh, no está mal que tengamos documentos escritos, está bien, hasta eso le dan un carácter de objetividad.
A veces es mejor muchos documentos tenerse escrito que solamente oral, porque lo oral se lo lleva el viento. Eso no se pone en duda, pero como parte del litigio y más aún de la argumentación, la oratoria se convierte en una excelente herramienta. Hemos visto técnicas las teorías del discurso, hemos visto ese tipo de temas para analizar de que la garganta, por decirlo así, eh, nos ayuda bastante para demostrar o para explicar nuestra pretensión a la autoridad judicial. A ver, la audiencia es un método suficientemente idóneo que permite la materialización real del principio de contradictorio y por lo tanto una aproximación razonable a la verdad. Principio de contradicción, es decir, que se puede rebatir lo que dice el adverso. Si eso lo hacemos solamente por escrito y por escrito, nunca vamos, no vamos, o bueno, no es que nunca, sino vamos a demorar en expresar a la autoridad judicial o incluso entender lo que dice el adverso en los memoriales que se van a presentar. En cambio, cuando es oral, hasta es más fácil para expresarse. Entonces, y eso nos conduce más a la verdad, porque lo que está escrito, como dicen vulgarmente, ¿no? El papel todo aguanta, pero ya cuando uno se expresa, e incluso cuando el juez directamente le puede decir, abogado, aclara esta última parte que está manifestando, y es un gran paso para la aproximación a la verdad cuando se están debatiendo los distintos procesos en cualquiera que sean las áreas. ¿Qué es la audiencia con todo esto? Vamos a verlo obviamente desde el punto de vista jurídico y enfocado en la argumentación y teniendo en cuenta también el tema del litigio. Es una metodología para la toma para la toma de decisiones judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Las partes entregan al juez o manifiestan al juez una información relevante para su pretensión, es decir, lo que está pretendiendo cada parte o lo que se está oponiendo respecto a lo que está manifestando la parte adversa, a fin de que esta autoridad judicial tome una decisión. Eh, Aquí, bueno, sí estamos hablando de un carácter instrumental de la audiencia, teniendo en cuenta que es una herramienta de la argumentación jurídica. Por eso es que se dice que es una metodología para toma de decisiones. ¿A través de qué? De la entrega de información por cada uno, en este caso, de los sujetos procesales o su oposición a lo que está manifestando la parte adversa. Con todo ello, y por eso decimos que es de carácter instrumental, con todo ello que se vaya a manifestar, pues la autoridad judicial va a tomar una decisión. ¿Y qué es el auditorio? El auditorio que viene del latín auditorium, es el espacio. Bueno, esto tiene antecedentes, por eso dice, viene del latín auditorium, ya desde el derecho romano también viene esto, una serie de asientos puestos de manera semicircular en el anfiteatro romano. Un auditorio es el espacio dentro de un teatro, un cine, una sala de conciertos, escuela o cualquier otro espacio público al que asiste un público llamada audiencia a escuchar u observar un evento o presentación cultural, temática educativa, política, social o científica. Se llama auditorio el grupo de personas que escucha o que observa una representación o el término también se aplica para hacer referencia a una audiencia. Es ese espacio donde vamos a desenvolvernos. Ahorita este concepto
es en el ámbito, bueno, en un concepto general, no enfocada netamente al ámbito jurídico, pero sí haciendo referencia a ese espacio al que va a asistir un público llamada audiencia para observar, para escuchar alguna presentación. Grupo, deme un minutito, por favor. Voy a poner mi cargador. Deme un minutito, por favor. Ahora sí, perdón. Entonces, el auditorio, como les decía, se refiere a uno o más oyentes que van a ser receptores de un discurso en un espacio y en un tiempo variable. Eh, y bueno, para eso es importante identificar los distintos tipos de auditorio que, que, que existen. Aquí un poco me voy a salir del margen netamente de lo que es lo jurisdiccional, es decir, lo que es tribunales de justicia. Algo que siempre que me gusta es aclararles, creo que a ustedes también les he hablado. Bueno, nuestra materia con ustedes específicamente es técnicas de litigación, pero lo que deben entender es de que el litigio no es el único campo en el que se desenvuelve un abogado. Eh, Hay muchas áreas, pueden ser investigadores, pueden ser asesores de alguna empresa estatal o privada, y muchas veces en representación de esa entidad van a hacer exposiciones, presentaciones, ya abordando de repente el campo un poco más científico, jurídico-científico. Entonces, es importante que conozcan también todos los medios a través de los cuales ustedes pueden expresarse oralmente, que no necesariamente va relacionado a un estrado judicial. Hay investigadores en materia de derechos humanos, derecho corporativo, en distintas áreas que constantemente están dando capacitaciones en el área jurídica a distintas entidades públicas y privadas. Entonces, conozcamos los distintos tipos de auditorio a través de los cuales se pueden desenvolver. A ver, vamos a hablar, vamos a clasificar un poco de acuerdo a ciertos parámetros. Por ejemplo, tipos de auditorios físicos. Tenemos al aire libre de educación municipal, estatal y nacional. ¿Cuál es el auditorio físico al aire libre? Por lo general, este tipo de auditorio se localiza en plazas públicas. Su función es dar al público un espacio donde se realicen reuniones masivas, conciertos u otros eventos de carácter cívico o cultural. Tenemos los auditorios de educación que se encuentran en instituciones educativas. En la universidad, por ejemplo, tenemos en la Torre de Salud un auditorio en el piso 6 o distintas otras unidades, entidades académicas. Todo colegio tiene, por ejemplo, su
su salón o un pequeño mini teatro o algún espacio donde se tocan temas enfocados a lo académico o educativas. Entonces, estos tipos de auditorios se encuentran en instituciones educativas para conocer esos aspectos o llevar a cabo temas de índole educacional o académico. Tenemos también los auditorios municipales, estatales, nacionales. Se diferencian estos ya por una cantidad de espectadores ya mayor y también tiene una situación geográfica estratégica. Un teatro estatal o municipal que abarca mínimamente a 200 personas, que eso ya es un espacio brindado por el propio Estado, podríamos decir, para distintos usos, tanto del mismo Estado o para el alquiler, o que pueden alquilar otras personas, pero que pretende una gran aglomeración de personas de ese determinado lugar. Por ejemplo, el teatro, no sé, Teatro de la Zamudio, aquí en Quillacollo tenemos el Teatro Teófilo Vargas, a ese tipo de auditorio se refiere. Ahora, de acuerdo a los clases de oyentes, es decir, a quiénes nos vamos a dirigir. Hace rato hemos hablado de acuerdo a aspectos físicos. Ahora vamos a hablar de acuerdo a los oyentes o tipos de auditorios oyentes. Tenemos los favorables o el favorable. ¿Esto qué quiere decir? Que la presentación que está siendo realizada por el orador es totalmente aceptada por el público desde el principio hasta el final. Podríamos decir que cuando eso es así, tenemos un auditorio favorable. Tenemos el neutro. Ya el neutro, a diferencia del anterior, requiere que el orador pues debe conseguir convencer al auditorio para que así su objetivo pueda cumplirse. Nuestra siguiente unidad temática, de hecho, es persuadir convencer. Y un poquito vamos a hablar sobre técnicas para un orador que tenga este tipo de auditorio, un auditorio neutro, que como les decía, busca que el orador debe conseguir convencer al auditorio para que así se cumpla su objetivo. Tenemos los que están en contra, con el que uno nunca quiere toparse. Está referido a un auditorio que ya tiene una posición definida y el orador debe tratar de cambiar la forma de pensar de ese auditorio. Es bastante difícil, se requiere de muchísima persuasión, mucha argumentación para tratar de cambiar esa forma de pensar que ya tiene el auditorio. Por lo general, también en esto, pues, surgen bastantes debates porque no está dispuesto ese auditorio a recibir ese discurso que le está presentando el orador. Ese es en contra. Tenemos el simple, auditorio simple. La característica principal de este auditorio es bueno, ahí es un conjunto de personas que de repente no están, no podríamos decir que es favorable, que aceptan al 100% todo lo que está exponiendo el presentador, pero que lo escuchan, que ponen atención a su disertación y que, bueno, ya cada quien va formando su criterio, no necesariamente están en contra, pero que están ahí, escuchando la propuesta que el orador le está planteando. Ese es un auditorio simple. También hay el de masas. Son auditorios ya relativamente grandes y asiste una gran cantidad de personas. Generalmente cuando llega un expositor, un orador internacional o de renombre o qué sé yo, un político que quiere presentar propuestas, yo me acuerdo que gestiones anteriores ya están tanto, o bueno, ahora también, cuando un líder político llegaba no necesariamente al extranjero, sino acá, pues, o estadios o plazas en las que haya bastante espacio para agrupar a muchas personas, pues tenían esas características de un auditorio de masas. Como les digo, son auditorios muy grandes o relativamente grandes y asisten una gran cantidad de personas.
hay un auditorio laico también. El auditorio laico no suele tener ningún conocimiento de algún tema en específico, pero va más relacionado a lo que es el interés humano. De repente, porque se van a tocar temas motivacionales, temas, eso, de una percepción más humanística. Eh, y por lo general también ese auditorio no tiene un conocimiento previo del tema. Y tenemos también el universal. El universal es aquel en que el orador y la audiencia suelen aceptar con facilidad las aclaraciones afirmadas en la exposición. Es una exposición, toda la gente escucha, hacen preguntas, aclaraciones y hay un diálogo, o por lo menos, sí, un diálogo entre el orador y su auditorio bastante dinámico y una aceptación de parte del auditorio por lo que dice el expositor. La determinación de la audiencia. Hay algunos aspectos que cuando uno se dirige, cuando uno está dentro de un auditorio, tiene que tomar en cuenta. Y no pueden pasar desapercibidos porque muchas veces cuando no se toman en cuenta estos aspectos, no se tiene el resultado que se espera. Y uno dice, pero ¿por qué? Si he hecho una excelente disertación, si se ha hecho una buena publicidad, si se ha aglomerado mucha gente, si ha habido un buen ambiente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no hemos tenido éxito en esta presentación? Y es que hay muchos aspectos para tomar en cuenta. Primero, la edad de tu auditorio, el sexo, porque puede haber, no sé, hombres o mujeres, más que todo mujeres, que podemos tener una percepción distinta a lo que está hablando. Últimamente he visto, hay mucha sensibilidad de parte de la mujer, hay una tendencia a lo feminista, no voy a tocar el tema, pero lo que sí es importante saber o tener en cuenta aquello a quién te vas a dirigir para saber manifestarte, para poder tener cuidado con las palabras que uno vaya a expresar. La educación, el grado de educación, esto no es en sentido peyorativo, pero sí para tener en cuenta si es que la idea que se está expresando va a poder ser recibida fácilmente. La situación económica. Yo me acuerdo que escuché un expositor que hablaba de caviar en el campo. No da, digamos. También hay que tener en cuenta aspectos políticos, sociales, creencias religiosas, que es lo más delicado también. Hablar de política, religión y hasta de deporte es un tema de nunca acabar y hasta motivo de discusión. También hay que tener en cuenta el nivel de información que se vaya a tener sobre un tema, tanto de parte del orador como del público que está escuchando. Si es que el público ha tenido algún conocimiento previo o no de lo que se está dialogando. Y también el dominio del tema que pueda tener el orador. Muchas veces se va a topar con un auditorio que ya sabe del tema y que va a cuestionar o que va a querer refutar lo que está hablando el orador. Por eso es importante también que pueda tener el dominio del tema que está disertando. Pero como les decía, también es importante el grado de conocimiento previo que pueda tener el auditorio. También circunstancias que rodean la información para poder realizar el discurso. De repente la información que vamos a expresar ya estaba previamente difundida en periódicos, libros, revistas o en internet. Eso también tiene una influencia para ver si es que se va a ser aceptada la información que uno está exponiendo. Discursos. Un discurso, perdón, voy a cerrar esto. Un discurso es una reflexión, es la facultad de usar la mente o el razonamiento para reflexionar o analizar antecedentes, principios, indicios o señales de cualquier asunto con el fin de entenderlo. Por lo tanto, un discurso es una línea de razonamiento que ayuda a discernir o entender un asunto o para explicar
otro asunto. Entonces, un discurso es, es la facultad de usar la mente para reflexionar antecedentes, principios y expresarlo aquello. A ver, ¿cuáles son los objetivos del discurso? Se podría decir entretener, informar, convencer. ¿Por qué entretener? Entretener porque busca en el auditorio una respuesta podríamos decir, de agrado, de aceptación, de convencimiento, de tener no sé, una, una dinámica, una actividad que, 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 que haya complacencia en el auditorio eh, respecto a lo que se está disertando. Entonces, un principal objetivo es entretener. Chicos, un favor, perdón, aquí voy a hacer un paréntesis. Me quedan, sí, unos 8 minutos todavía, pero me está aquí anunciando la compu de que tengo la señal un poco baja. Como nos quedan unos pocos minutitos, por favor, aquí voy a hacer una pausa. No nos queda mucho para concluir esta unidad temática. En la siguiente parte la concluimos y como les decía en un principio, les voy a facilitar también un banco de preguntas para su examen y todas las presentaciones en diapositivas, todo por el grupo de WhatsApp. Aquí hacemos una pausa, por favor.